Después de la pandemia, a nivel mundial empezaron a haber muchas noticias de que hubo una pequeña caída en la cantidad de años que vive la población, pero en todos los países del mundo. Y en la Argentina no fue la excepción, también pasó. Y también empezamos a ver, y lo veo, te lo digo a nivel personal, yo veo mis hijos o los amigos de mis hijos, que cada vez postergan más la maternidad, y pasa en mi casa, tal vez pasa en la tuya. Yo me casé cuando tenía 25 años y mi hijo Joaquín, que lo ves acá, nació cuando yo tenía 27. Cuando yo tenía la edad de Joaquín, él ya tenía 12 años. Y Joaquín no tiene hijos. O sea, que eso pasa en tu casa. O sea, que tus hijos tal vez no quieren tener hijos. ¿Qué pasa con eso? La semana pasada leí un informe que me gustó muchísimo de la Universidad Austral sobre todas estas temáticas. Y le muestro esto, que son pirámides poblacionales. Vos decís, qué aburrido lo que vamos a mostrar. No, es facilísimo. Mirá, esta es lo que pasa en el año 2001. Fíjate, del año 2001. En el año 2001, lo de abajo eran chicos y lo de arriba adultos. Fíjate cómo se va achicando la parte de abajo, que cada vez hay más chicos en el 2010. Y cómo en el 22 sigue habiendo un poco menos de chicos de 0 a 3 años. Y va creciendo la población que tiene más de 65 años. Esto cambia la forma de pirámide, se transforma como en un cajón. Y esto a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué la población mundial mayor de 65 años va a ser del 10%? ¿Y por qué nacen menos? Entonces dije, bueno, vamos a invitar a las autoras de este trabajo y a charlar con ellas y que nos digan un poco. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo estás, Dolores? Muchísimas gracias por estar acá. Por favor. Ahí ven los promedios de ellas en la pantalla, que vamos a tratar de ponerla. Ahí está Lorena Bolsón y Dolores Dimier. ¿Está muy bien? Sí. Lorena, ¿qué pasa? ¿Por qué se posterga tanto la maternidad ahora? Bueno, a ver, primero contar algunos datos o explicar algunos datos de los que salieron en el informe. Saben ustedes que el último censo fue en el 2022, que se retrasó justamente por la pandemia. Y recién el año pasado, a principios de empezamos a tener más resultados. Entonces, evidentemente, lo que empezamos a observar es esta reducción de la pirámide por debajo. Pero si uno empieza a analizar junto a esto los estudios y los informes del Ministerio de Salud de la Nación, empezamos a observar un verdadero derrumbe de la natalidad en nuestro país. Para que se entienda claro, o sea, hay menos chicos que nacen. Fíjate, en el 2001, 1,5 millones de mujeres con más de 5 hijos. En el 22, 600.000 mujeres con más de 5 hijos. Exacto. Bueno, eso es en la cantidad de hijos que tiene por mujer, digamos, ¿no? Es decir, podemos pensar, bueno, que los hogares son más pequeños, que tendemos a familias más reducidas, entonces por ahí no llegamos a tener más de 5 hijos. Pero además ha disminuido la cantidad de niños que en general nacen. O sea, podemos pensar que una familia en vez de tener 5 quiera tener 2 o quiera tener 1. En este caso lo que observamos es que hay menos cantidad. Un poco para explicar en palabras sencillas el tema poblacional. ¿Vos pensás que es una cuestión económica? ¿Que tiene que ver mucho la economía o el miedo a no poder...? Yo creo que hay muchas cosas, dijimos que es multicausal. Una, la situación económica del país, seguramente. Por otro lado, tenemos algunos factores que son relacionales, que esto también salen en informes bastante recientes, que es por qué la mujer está siendo madre a edades más avanzadas, e incluso mujeres que deciden congelar sus óvulos para ser madres todavía más adelante. Y en esos estudios, que ya venían relevándose situaciones similares hace varios años atrás, antes de la pandemia, algo que sale ahí es que las mujeres no tienen con quién generar ese proyecto parental. Entonces, una falta de pareja. No es solo una decisión de la mujer. ¿Vos pensás en casa que es por falta de pareja porque tu hija, tu nieta, no consiguió la persona ideal para tener un hijo? No digo que sea la única causa. Creo que hay muchos factores. Muchos factores. La introducción de la mujer en el mercado laboral también. Yo considero de una perspectiva un poquito más sociológica que también lo que está en crisis es el proyecto de vida de los jóvenes hoy. O sea, hay un cambio importante en lo que implica el proyecto de vida. De la generación que vos mencionás, como la tuya o como puede haber sido la mía, parte del proyecto de vida desde lo existencial era el hecho de ser padre, ser madre. Hoy eso quizás está en crisis y no es como un valor cultural que esté
como sobrevaluado, sino que en algún momento llegará. Igualmente, un estudio de Voices, que nosotros lo mencionamos, nos resultó altamente relevante observar que aún el 76% de las mujeres argentinas consideran que es importante la experiencia de la maternidad. ¿Sabes qué pasa? A ver, yo te lo paso. Sí. Mi mandato, cuando yo tenía 20 años, era recibirme, casarme, tener hijos y que me vaya bien. Eso sí, era verdad. Y todos mis amigos, toda mi generación le pasó eso. Hoy no es ese mandato. No. Desde la sociología se llama el estatus social. O sea, hacémelo fácil, Dolores, no es la ese. inserción social, la pertenencia. Sí. Pertenecer a la sociedad implicaba Todos tener un esos buen pasitos. trabajo, formar una familia, para las mujeres ser madre, para el padre ser padre y desarrollarse en lo profesional. Y eso era parte del proyecto personal. Pero cambió. Cambió. Sí. Ahora los chicos no lo ven así. No, No, de hecho, este mismo informe que mencionaba recién Dolores, en las chicas jóvenes entre 19 y 24 años, 5 de cada 10 te dicen que no es su objetivo ser madre y que no planean ser madres. Para, ¿cómo está diciendo que las chicas jóvenes que tienen entre 20 y 25 19 y 24, un 19, poquito ahí ahí, más o menos, no quieren 5 ser... de cada 10 dicen que no está dentro de su plano, de su proyecto de vida, ser madre, directamente. Bueno, uno tiene que entender, ver el motivo por qué, o sea, por qué pasa eso. Eso también te muestra que hay también condicionamientos que ya no nacen de la mujer, sino de los espacios en los que ella se desarrolla. El campo laboral, como ella decía, es más una imposición, si querés, desde lo laboral y un freno a su progresión por el hecho de ser madre, algo que como sociedad también deberíamos considerar, ¿no? Es un poco lo que está marcando ella. Mayoría de nacimientos, mujeres, esta placa es increíble, ¿no? Mayoría de mujeres entre 25 y 29 años. Exacto. Y después pasa a 30 y 34. Sí, nosotros, el estudio nuestro fue en los últimos 30 años. En general, la mayor cantidad de hijos nacían hasta antes de la pandemia, te diría, en la franja, iban intercalándose entre los 20 y los 29 años, cada vez más adultas, cada vez más grandes. En los últimos años ya hay un marcado perfil que la mayor cantidad de hijos nacen entre los 25 y los 29 y la segunda franja en esa posición es entre los 30 y los 34 años. Fíjate que hay en esta placa, edad media de embarazo 32 años. 5 años más que en la edad registrada hace 30 años. exacto. Bueno, como yo te decía, mi familia fue a los 27 y acá es a los 32, exactamente. Sí, ahora tenemos una cuestión que desde lo médico vos lo vas a poder explicar mucho mejor que yo como abogada, que es que la edad fértil de la mujer no se modificó por el paso de los años, ni el avance de la ciencia, ni los cambios sociales. La edad fértil de la mujer sigue estando entre los 20 y los 30 años. Por lo tanto, cuanto más retrasemos la maternidad, más dificultades de fertilidad vamos a encontrar y mucho más asistencia médica. Por eso ustedes hacen hincapié en todos los nuevos métodos de conservación de óvulos, de todas las técnicas que no son para todo el mundo. No, todo el mundo es puede que ese es el hacer. problema. Nosotros lo que advertimos es que con estos cambios sociales cada vez va a ser más necesario. Y no es que va a ser más sencillo ni más fácil, al contrario, va a ser mucho más complejo probablemente lograr un embarazo y además un abanico de cuestiones legales, sociales y vinculares mucho más complejas. Las técnicas de reproducción asistida no siempre facilitan las cosas, al contrario, las complican. Vero, vos de tu visión como mujer, ¿qué opinás? Bueno, a todo lo que están hablando yo les puedo aportar que no solamente con el desarrollo profesional a veces uno lo piensa y es muy difícil, sino que también los espacios de desarrollo laboral de las mujeres no están listos para aquellas que deciden aún ser mamás y no sé, un espacio para dar la teta, una guardería, el horario un poquito más flexible, la mirada de los compañeros muchas veces también es una barrera. Así que creo que por todo eso también la maternidad se va demorando bastante. Dolores. Totalmente de acuerdo. Algo que se mencionó en el video que me parece que es altamente relevante es la situación de lo que se llama la economía de cuidado. Definitivamente vamos abriendo una ventana que tiene que ver en el cuidado. No te entiendo. Porque el envejecimiento poblacional plantea nuevos desafíos y lo decía en el video. ¿Cuántos de nosotros
no solo acompañamos a nuestros hijos claro. que necesitan ayuda para desarrollar su dinámica cotidiana, sino a la vez asistimos a nuestros propios padres ancianos Totalmente. que están en una situación delicada de salud. Esto es lo que se llama a nivel internacional generación sándwich y es una nueva realidad frente al envejecimiento poblacional. Lo que dice Dolores es verdad, y cuántas familias que nos están mirando les pasa eso. Tenés que cuidar a tu nieto porque tu hija tiene que Exacto. trabajar, y tenés que cuidar a tu madre, ir a buscarla a tu padre porque tenés que cuidarlo. Y tenés los dos extremos y quedás en el medio con una presión descomunal. Y en eso la mujer tiene las tasas más altas de cuidado. sí. Y eso incluso en la pandemia, cuando estábamos todos en casa, seguía estando marcadamente en cabeza de las mujeres. Esto implica que se abrió el mercado laboral para que la mujer pueda desarrollarse, pueda tener más acercamiento. Obviamente todavía hay muchos espacios por seguir trabajando, pero no necesariamente cambió de la misma manera hacia el hogar. El hombre hoy tiene mucha más presencia que hace muchos años en las responsabilidades hogareñas, pero todavía notamos Dardo, esta vos sobrecarga. sos un ejemplo me parece perfecto de... Es que es así, hay muchos hombres. Bueno, hoy el esposo de Loli está cuidando a sus nietos, ¿no? Claro. Entonces, Sí. es A ver, como que hay un espacio. A mayor nivel educativo nos muestra este estudio del hombre, mayor participación en el hogar. Muchísimas gracias, ¿eh? No, un placer, por favor, un placer. un gusto acompañarte. Gracias por venir, las Gracias, felicito por el trabajo. Bueno, gracias a ustedes. gracias. Gracias.